¿Qué tal? Qué bueno que nos están sintonizando, que están con nosotros los 23 medios e instituciones públicas que se unen a esta transmisión de un feliz aniversario. 50 años de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. De un espacio que fue pensado para ser de clausura y que finalmente es un espacio abierto a la gente para ponerse en contacto con el arte, con la educación y con la cultura. El tiempo nos sirve para muchas cosas, para pensar en los resultados, para evaluar, para pensar muchas cosas, pero también para celebrar, para recordar con júbilo. Decir 50 años es hablar de medio siglo, hablar de 600 meses, de 2.600 semanas, de 18.250 días, cada uno de ellos diferente en ese espacio en donde tenemos los libros, el espacio para el arte, la cultura, la danza, la música, el teatro y la convivencia entre personas. Una casa de la cultura que ha sido apropiada por la población no solamente del centro histórico de la ciudad, sino de toda nuestra hermosa capital oaxaqueña. Hoy en este memorial de los 50 años de la Casa de la Cultura, en donde tenemos estos foros, vamos a seguir revisando las décadas que al frente de esta institución han tenido a bien llevar directoras y directores que han tenido que desplegar no solamente la habilidad administrativa, sino también la creatividad y la grandeza del espíritu. Tengan la más cordial bienvenida a este momento de charla y los dejo con Héctor Martel. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y saludo a todas y todos los que nos están siguiendo, nos están sintonizando. Muchísimas gracias también a la Casa de la Cultura por la oportunidad de compartir y poder estar en este foro de reflexión y ser parte de los festejos de los 50 años de la Casa de la Cultura, por la cual ha sido parte fundamental en la historia de los oaxaqueños, quienes hemos podido asistir a algún taller, hemos ido a alguna exposición o simplemente hemos ido de visita a este importante recinto cultural, que hoy no sería lo que es si no hubiera tenido pues toda la participación de sus exdirectores que tuvieron la visión y la creatividad para poder proyectar a la Casa de la Cultura. Y hoy nos acompañan tres exdirectores, vamos a platicar con ellos, que formaron parte de esta historia. Me voy a permitir a leerles brevemente la semblanza, pero también en las semblanzas las podrán encontrar en la página de Facebook de la Casa de la Cultura. Juan Pérez Audelo, originario de Mehuatlán, de Porfirio Díaz, estudió la carrera de profesor de educación primaria, después se formó como licenciado en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde fue maestro e investigador adjunto en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el Centro de Investigación Lázaro Cárdenas de la misma institución. Trabajó en el sector público con diferentes cargos en la Dirección General de Organismos Especializados de la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Relaciones Internacionales de la SEP y en la Comisión Nacional para la UNESCO. Entre 1990 y 1992 fue asesor del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, participó en la redacción del Plan de Cultura para el gobierno de Diosdado Carrasco y ocupó de manera efímera durante 1993 la dirección de la Casa de la Cultura oaxaqueña. También nos acompaña Jorge Bueno Sánchez, que nació en Oaxaca de Juárez el 19 de mayo de 1951, es egresado del Instituto Politécnico Nacional, ha sido presidente de la Sociedad Filatélica Oaxaqueña de 1975 al 2000, director de la Casa de la Cultura Oaxaqueña de 1994 a 1996, director del Centro Cultural y Jardín Etnobotánico Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca, del 16 de enero del 2006 a mayo del 2007, director general de difusión del gobierno del estado de 1996 a 1997 y doctor honoris causa en filosofía y letras por la Universidad Bíblica Internacional en 2015. Actualmente es cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y quien también nos acompaña esta tarde es Miguel Ángel Schultz. Ha colaborado en diferentes medios escritos y radiofónicos de comunicación, formó parte del equipo de comunicadores de Encuentro Radio, se ha desempeñado como corresponsal de los periódicos La Jornada y El Día, así como de Radio Educación.
También fue director del suplemento agrario del periódico El Día del Campo y del Campesino. Colaboró en el noticiario de la A a la Z, bajo la conducción de Abraham Saludowski, entre otros medios electrónicos y escritos a nivel nacional. También fue coordinador general de comunicación social del gobierno del Estado durante la administración de Diodoro Carrasco Altamirano y en el periodo 1992 y 1998, y luego director de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Pues ellos son nuestros invitados de esta tarde, y para entrar de lleno, pues vamos con nuestros invitados. Los saludo, les digo que bienvenidos a este foro, y quisiera comenzar con Juan Pérez Audelo, si nos pudiera platicar cómo es que llegó a la dirección y en qué condiciones recibió la Casa de la Cultura. Si podemos empezar por esta pregunta. Muy bien. Ya, en 1992 inició en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hubo una gran ruptura a raíz de un famoso coloquio de invierno que celebró el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y hubo pues un enfrentamiento entre dos cúpulas intelectuales en el país. El Grupo Vuelta, que representaba Octavio Paz, y el Grupo Nexos de Héctor Aguilar Camín. Hubo diferencias. Sale don Víctor Flores Soleda a la dirección y yo recibo la invitación de Diodoro Carrasco para incorporarme a ese equipo de trabajo para contribuir para elaborar el programa de cultura. La presidenta de esa comisión fue Margarita Dalton Palomo, quien posteriormente fue directora general del Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Entonces, a raíz de eso, pues iniciamos los trabajos de... Yo venía con la mente que también contribuí, aunque de manera modesta, y pues mi recibo la invitación en el 98. Entonces, me invita a ser director. Fue realmente una temporada muy, muy breve, poco menos de un año, ¿no? Nunca pude trabajar plenamente, realmente sólida. José Paleso Román, que fue quien me antecedió, había hecho pues un buen trabajo creo que estuvo durante todo el sexenio anterior, y pudo consolidar a la institución de actividad artística, de pues, música, teatro y muchas cosas más. La Casa de la Cultura se maneja tiene luz propia. Vea, no necesita a veces depender, yo pienso que debe ser un órgano autónomo, porque pues se maneja por sí. Hasta la actualidad, bueno, yo veo que la Casa de la Cultura sigue siendo un eje importante de la actividad cultural y artística de Oaxaca. Así es como llego a la Casa de la Cultura, encontré pues, una institución sólida. No hice grandes contribuciones, ¿no? En este caso recuerdo, cuando hablemos de las cuestiones anecdóticas y demás, te podré decir que fue mi paso pues muy efímero. No pude, me acuerdo de algunas vivencias, desde conferencias. Trajimos a Carlos Montemayor a dar una serie de conferencias a la Casa de Cultura, de Heraclio Cepeda, exposiciones como la Felipe Ehrenberg, y muchos creadores más, ¿no? Digo que la actividad es continua en la Casa de la Cultura, ¿no? Ya no pudimos hacer muchas cosas, pero porque pues la verdad es que nunca pude trabajar plenamente. No sé si con eso sea suficiente o quieres que te arrumbe. ¿No? Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar la participación de Jorge Bueno, también en la misma pregunta: ¿cómo llegó a la dirección y en qué condiciones recibió la Casa de la Cultura? Tenemos, si podría activar su micrófono, maestro, por favor. Sí, maestro Sergio, bueno, si pudiera activar el micrófono, no lo podemos escuchar.
dando unos minutos para que el maestro Sergio Bueno pueda activar su micrófono y poder escuchar la aportación que tiene. Está perfecto. Ahí está. Claro que sí. Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El motivo es extraordinario, el hecho de 50 años. La pregunta que le haces a todos, sí es importante, porque cómo llegamos a una institución que cuando yo llegué a ella ya habían pasado extraordinarios personajes de la cultura oaxaqueña. Y el que me antecedió en la palabra fue el que me antecedió en el puesto de director de esta muy noble institución de cultura. Más de 20 años, casi 23 años tenía la Casa de la Cultura. Llegué a la mitad de la Casa de la Cultura y me dejé a la mitad. El trabajo que habían hecho todos consistía en una interrelación con lo que el oaxaqueño desde que nace tiene: cultura. Y cultura es todo aquello que deja de ser natura. Por eso en la mente de Bravo Aguja y en la mente de Fernando Gómez Sandoval, que es el que realiza el inicio de la Casa de la Cultura, era el de que pudiera el oaxaqueño tener un centro en donde se atendiera toda aquella manifestación inherente al oaxaqueño. Así que cuando yo llego, el equipo que me deja Juan Pérez Audelo era un equipo que ya tenía mucha conciencia de lo que era la institución, estaba organizada, tenía sus 20 y tantos talleres, sus maestros, tenía toda una idea de lo que tenía que hacer. Y llegué del conflicto en el que la Casa de la Cultura tenía, porque estaba ahí el CEDAR. Y el CEDAR era una institución que no tenía edificio propio, pero ocupaba las instalaciones, ocupaba los muebles, así como todo el inmueble, para poder realizar su trabajo muy noble, muy necesario para Oaxaca, pero que era muy difícil el controlar una cantidad enorme de alumnos que estaban en una pubertad y que no cuidaban la institución, el viejo edificio. Así que llegué por invitación y me integré a la Casa de la Cultura. Lo que yo tenía como un bagaje cultural era otra cosa. Yo, si bien había participado en muchos actos de la Casa de la Cultura, en su inauguración estuve en su exposición extraordinaria que hizo el primer director, Ernesto Miranda Barriguete, que fue la exposición de esculturas del gran Rodin, que era un personaje universal en ese momento. Estuve en las puestas en escena de las obras de teatro de Máximo Gorki, La Madre. Estuve en muchas actividades que nos decían que la institución estaba por buen camino. ¿Qué hicimos? Hacer lo que teníamos que hacer por obligación, por naturaleza, y con una corriente, con una fuerza, con un impulso que traía de muchos directores. Cada quien su personalidad, cada quien su forma de ser. La idiosincrasia del oaxaqueño es extraordinariamente variada, difícil de entender para muchos, pero lo hicieron y lo hicimos con mucho gusto los 3 años que servimos a la institución noble que está trabajando con esa nobleza, con ese impulso, desde su primer director, el segundo Enrique Pacheco, y así María Encarnación Paz Méndez y todos los que nos precedieron. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Schultz con la misma pregunta, misma pregunta: ¿cómo llega a la dirección y en qué condiciones recibió la Casa de la Cultura? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todos. Jorge, buenas tardes. Igual al maestro que aquí nos acompañan. Y bueno, pues
Pues cuando llego a la Casa de la Cultura, lo primero que le dije, quien me designó como tal, que fue el gobernador Diego Carrasco Altamirano, que ahí espantaban. Como saben ustedes, pues es convento de monjas que eran sepultadas en vida, indígenas. Y entonces el gobernador intrigado me dice, ¿cómo que espantan? ¿Que se oyen? Le digo, no, pues llegué a la administración y no había nada, no hay ni presupuesto, no hay absolutamente nada. Las condiciones eran sumamente precarias, porque hay que recordar que estábamos en el marco de la famosa, pues, borrachera económica llamada el efecto tequila, ¿no? Que este problema que ocurrió con Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, prácticamente donde hubo los primeros recortes en el país fue en la actividad cultural. Y precisamente estoy ilustrando mi presencia aquí con pues con esta remodelación que se hizo, que más que fue una remodelación de pintura, porque fue, si bien se hicieron algunas cuestiones como reparar los baños, recuperar la pintura original incluso hasta de las puertas, ventanas, y recuperar incluso las canteras, hacer un salón pues para maestros. Entonces sí hubo aquí en Oaxaca una inversión hacia la Casa de la Cultura, y pues esta situación que se dio, pues recuerdo que a los maestros, que era algo que en lo particular no me gustó, se le calificaban de instructores, ¿no? Y ahí vamos a entrar a una discusión por qué instructores, por qué no. Y el tema fue también de que pues se logró una gran participación de toda la comunidad, de los trabajadores manuales, de los trabajadores académicos, a los que yo en lo particular pues les empecé a llamar maestros. Se logró elevar sus salarios al doble de lo cuando yo en esos años que estuve, y se logró sobre todo dirigir las cuestiones culturales artísticas hacia los niños fundamentalmente, recuperando lo que eran los talleres multidisciplinarios, es decir, a todos los niños se les ponía a hacer un recorrido, por decirlo así, con diversas disciplinas, la pintura, las artes plásticas, la música, y después ya los niños iban eligiendo. De lo que es la Casa de la Cultura, yo creo que es una institución fundamentalmente de los y las oaxaqueñas, ¿no? Creo que hay una situación de crisis que desafortunadamente no hay la capacidad de atender toda la necesidad cultural que hay, artística, creadora de la población, pero creo que ahora las condiciones son mucho mejores que las que existieron cuando yo llegué y que espantaban allí en la administración. Y bueno, pues el maestro Jorge, el maestro Juan Pérez Audelo, pues han platicado ya aportaciones, cómo los han encontraron la Casa de la Cultura. Y también habría que comentar, ya después yo mandé por ahí unas fotografías donde vemos fundamentalmente son niños, y que se logró pues una gran población estudiantil en ese momento, gracias a, digamos, colaboradores como David, de un compañero músico, David Vera, ¿no? Muy importante su contribución en las cuestiones artísticas. Se empezaron a dar incluso conferencias de ciencias, y pues la atención de la población ha estado ahí, ¿no? Y también lo que me tocó vivir es una indicación de la entonces, que era pues digamos, la directora de Cultura del gobierno del estado, que la Casa de la Cultura, por cuestiones presupuestales, tenía que cerrar a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Cuando está en su apogeo su actividad, ¿no? Que era Margarita Dalton. También yo recibí la indicación de que se cerraran las extensiones de la Casa de la Cultura, que todo eso se logró sostener, pues gracias a la participación que hubo de los maestros, de los trabajadores, que lograron con su actividad y con su compromiso elevar el número del alumnado, y se logró tener pues cierto nivel, digamos, pues de ser sustentable el proyecto cultural, ¿no? Digo, en términos generales, es muy breve el tiempo que nos toca participar, pero es lo que me tocó vivir. Yo formé parte precisamente del grupo Rodolfo Álvarez, del grupo de teatro.
Estuve precisamente como actor allí en la obra que vio Jorge Bueno de la Madre, Máximo Gorki, que por cierto dirigió Alejandro Bichir, ¿no? Que ha hecho una dinastía de actores. Me tocó como actor y como director Ernesto Miranda Barriguete, pues ir a abrir las puertas del Museo de Antropología en su inauguración, no porque participara de ella, sino que en ese momento había una protesta del movimiento sindical ferrocarrilero, que gracias a que se abrió ese portón, pues la manifestación, ya está documentado en los periódicos, el meeting se hizo adentro en la inauguración del museo de pues de historia y de antropología. Y son anécdotas pues que quedan marcadas en lo que es Oaxaca, ¿no? En su complejidad social, en su protesta, en su garra de defender sus derechos y cómo está ligada a la cultura, ¿no? Es lo que yo comentaría en este momento. Muchísimas gracias. Pues ahora quiero cederle la palabra al maestro Jorge Bueno para que nos comente sobre la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿cuáles fueron los proyectos que más destacaron, ¿no?, dentro de su administración y que quizá probablemente pues por ahí alguno todavía continúe, ¿no? La Casa de la Cultura no solamente era sede de grupos de teatro o de grupos filatélicos. Le dimos oportunidad a otras asociaciones civiles sesionar en la Casa de la Cultura, lo que le dio una actividad desde las 8 hasta las 10 de la noche en los días del mes que sesionaba el Seminario de Cultura Mexicana. Posteriormente se abrió y se estableció un grupo de damas con aquellas promotoras de la cultura. Iniciamos un proceso de por lo menos 4 exposiciones pictóricas cada vez. Se habilitaron 2 galerías más a las 2 existentes. Pudimos establecer conferencias cada vez, audiciones musicales, que eran los conciertos. A esto se sumó un interés muy especial por todo lo que fuera la cuestión editorial, que ya venía desde directores como Pepe Palacios, continuó Juan, y continuamos con el maestro Bazán, que debe de estar todavía trabajando, la cuestión editorial. Se acercaron muchísimas gentes de Oaxaca, no era posible decirles no, e hicimos un trabajo editorial que es el que persiste hoy en día a través de las bibliotecas públicas o las bibliotecas que cada uno de nosotros tenemos en forma privada. La Casa de la Cultura se significó porque estableció algunos espectáculos o eventos que para algunas gentes no era muy recomendable, porque establecimos premios. Premiamos el arte, la cultura, premiamos la actitud que tiene la gente hacia la música, hacia el recuerdo, hacia el romanticismo. Y recuerdo un evento especial que se realizó del Teatro Maceo de Alcalá, nuestro máximo coliseo, donde el arte, el corazón de Oaxaca, que consistió en convocar a un concurso con los tríos de Oaxaca. Nadie pensó que se iban a inscribir 14, 15 tríos y que iba a ser una sesión que duraría 5 horas, con premios fuertes, en donde en una reunión, me acuerdo de nuestra santona de la cultura y recordada y llorada amiga, doña Arcelia Arañiz, que me dijo: ¿dé usted premios de planchas? No, tiene que ser un premio, porque son tríos profesionales, ya son tríos que se ganan la vida y que son excelentes, graban y son parte de este Oaxaca. Así que hicimos el concurso, saturamos, lo reconozco, en demasía el Teatro Maceo de Alcalá, y se logró un concurso en donde a la final, a telón cerrado, a telón caído, interpretaron con un jurado de músicos: el maestro Javier García Gil,
el maestro Eliseo Martínez y el maestro El Guajiro, que es un músico. Al oído determinaron quién era el triunfador. Resultó el trío Santo Domingo, que tenía su autor de sus canciones propias, de mucho éxito, Amor a Viejo, Tronco Seco, La Bruja y otros muchos más. De lo que pagamos y recogimos, hicimos la pintura de la Casa de la Cultura blanca, inmaculada, sin mácula. Y años después, 4 o 5 años después, luce y se pintó como la vemos ahora, resaltando sus columnas, resaltando sus arcos, resaltando los capiteles, las dovelas, y luce maravillosamente. La institución, después de 50 años de servir a la sociedad oaxaqueña, tiene en un edificio seguro la alta responsabilidad de recibir a cientos de niños en diferentes horarios. No los 1000 niños al mismo tiempo, diferentes horarios que le permiten recrearse al niño, pero que necesitamos renovarnos a través de cursos especiales a los maestros, que son los que noblemente, por una pequeña cantidad que se les paga por hora, sirven a una sociedad anhelante de estar en contacto con la manifestación más pura, la música, el dibujo. Todos esos niños requieren maestros capacitados que puedan transmitir técnicamente sus conocimientos, que los tienen y que son muy buenos, pero que necesitan cursos que nos den mejores alumnos, mejores músicos, mejores niños, que no es la idea de causarlos y hacerlos músicos, sino crear en la manifestación cultural, en cada uno de ellos, una personalidad muy de ellos que les permita enfrentar, comprender las audiciones musicales, la música, qué significa en las matemáticas o qué significa en el aprendizaje del educando. Creo que la Casa de la Cultura seguirá por 50 años más transmitiendo conocimientos, manifestándose en cada uno de los alumnos y con madres que son las que se preocupan mucho por educar a sus hijos y llevarlos a la institución. Miles de madres oaxaqueñas y padres están muy contentos en 50 años con resultados de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Así es. Pues muchísimas gracias. Sin duda la historia de la Casa de la Cultura está llena de anécdotas. Y ahora quisiéramos escuchar al maestro Miguel Ángel Schultz, que con la misma pregunta nos pueda decir cuáles fueron los proyectos destacados que realizó, pues si alguno por ahí queda en la actualidad. Fíjate que lo que decía yo hace un momento de haber vinculado como parte de la actividad fundamental las cuestiones de ciencia, recuerdo que se invitó al astrónomo Manuel Peinberg Sierra, que es un astrónomo pues muy reconocido a nivel nacional, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí el asunto era que había cierto temor porque decíamos, ¿cómo va a ser posible que podamos tener al número de invitados para escuchar la ponencia de este personaje de las ciencias, de la astronomía del país? Y temíamos pues que estuvieran de estos eventos que a veces uno organiza y que los únicos que estamos ahí somos los organizadores. Y afortunadamente se llenó la sala Arcelia Yañez, que se encuentra allí en la Casa de la Cultura. Y para mi sorpresa, pues fue una gran cantidad de niños ya de quinto o sexto año y adolescentes de la secundaria.
Y el maestro Painberg pues, estuvo sorprendido de las preguntas, porque eran preguntas que pues muchos de nosotros ni entendíamos por la complejidad de las mismas, pero obviamente este académico pues sí, las entendió, las comprendió, y creo que de ahí viene esta tradición astronómica que no hemos aprovechado de los y las oaxaqueñas, ¿no? Hay que recordar que Monte Albán pues era, ahí hay un centro dedicado a un observatorio astronómico pues que es un testimonio de esta cultura que tenemos aquí en Oaxaca. Y la otra actividad que para mí también fue sobresaliente fue que hicimos unos talleres junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se llamaba Vigilantes del Pasado. Eran niños que junto con el INA se subían a Monte Albán y pues se hacían allí una explicación de lo que es Monte Albán, una exploración simulada, bajaban aquí a la Casa de la Cultura, se ponían ahí unos pues elementos donde ellos lo que habían visto lo ponían en práctica, y fue una cuestión que llamó pues poderosamente la atención. Había muchas escuelas que querían participar y querían estar presentes, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención. Y bueno, también mi salida obedeció de que pues los maestros hicieron un intento de sindicalización que no prosperó, para mí desafortunadamente, pero fue una experiencia muy rica, ¿no? Ver a los trabajadores de la cultura reivindicando sus derechos como trabajadores, ¿no? Y el otro punto que también no prosperó es buscar la cuestión de la cocina oaxaqueña. Se empezaron a dar cursos, pero pues no prosperó. Obviamente cuando alguien sale, en este caso el director, pues muchos proyectos quedan trunco. Y la otra situación que yo creo que es un gran pendiente y que hoy el maestro pues de Leo tiene la oportunidad de concretizarlo sería recuperar todo el espacio que es del exconvento, porque hay una parte que es pues que ocupó, ¿no? El archivo y que debería formar parte de este edificio dedicado a la cultura y no tener allí un parche, un chipote de otra cosa, ¿no? Yo creo que todo el edificio, y pues ojalá todos los que hemos estado al frente de la Casa de la Cultura podamos pronunciarnos porque así suceda, hacer una solicitud al gobernador, al Congreso del Estado, ¿no? Ir a Chalma, a lo mejor que pase la pandemia, hacer un ballet allí o algo para poder pues hacer que este edificio se destine totalmente a la Casa de la Cultura. Es una institución que vale la pena, y como lo decía el maestro Jorge Bueno, desde que él estuvo de director, pues concurrían muchas personas, se llenaban los espacios y es insuficiente. Eso es lo que comento. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta ronda, le vamos a pedir al maestro Juan Pérez Audelo que también nos platique acerca de los proyectos destacados o quizá algunos proyectos que él hubiera tenido en mente poder proponer a la casa. Adelante, por favor. Héctor, fíjate que había cierta... El hecho de haber estado allá en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues te permitía de alguna forma conocer a los directores generales de bibliotecas, de los programas de apoyo a culturas comunitarias, y había un gran espectro, ¿no? de posibilidades de poder gestionar. Tienes razón, Miguel Ángel. Sí, te encuentras a una institución con bajísimos recursos, con recursos miserables, ¿no? Realmente, por ejemplo, no alcanzaba el presupuesto, bueno, ni siquiera, digo, había unos sindicalizados, unos cuantos colaboradores por contrato de confianza que pues sobrevivían con salarios muy modestos. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención lo de las extensiones culturales. Había una, creo que San José del Mogote, otra más en Cimatlán de Álvarez, donde había un grupo que lo dirigía el fallecido exdiputado Otón Cuevas, que eran muy activos para hacer una serie de acciones culturales en su entorno, ¿no? En su entorno comunitario. Entonces había pues muchas expectativas, ¿no? Un poco de rebeldía de mi parte hacia las instrucciones superiores, ¿no? De mi directora general. Siempre crearon pues roces constantes y bueno, poco
ahí pues mi poca permanencia en la institución. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando vino Sergio Cárdenas, que era director de la Orquesta Filarmónica o Sinfónica de Querétaro, hizo una serie de actividades con el ayuntamiento que entonces presidía eh, este, eh, Carlos Manuel Sada Solana, y pues me pidió apoyo que la Casa de la Cultura le pudiera otorgar los diplomas. Entonces ahí en la oficina, esas oficinas donde dice Miguel Ángel que espantaban, este, ahí estuvimos firmando los diplomas con el maestro Sergio Cárdenas, ¿no? Esto pues provocó un poco de fricción con mi mayor jerárquico, ¿no? Entonces, pero hubo acciones. Una de las cuestiones también que me tocó a mí hacer, con la que contribuyó, pues gestionando y pidiendo y limosneando por aquí y por allá, Javier Silva Hernández era el tesorero, fue el primer tesorero del Estado en el gobierno de Diodoro Carrasco. Y teníamos buena amistad, que había estado trabajando en la campaña del entonces gobernador. Entonces le dije un día, había una escuela de vitrales y había un maestro, Carlos Rubio, que era pues, muy creativo, ¿no? Pelo largo y le echaban muchas ganas a la escuela de vitrales, mucha gente participó ahí. Entonces me dijo, no, pues, ¿por qué no ponemos un vitral aquí en la institución para que no tenga ese ambiente sórdido, oscuro, ¿no? Que tenía la entrada de las oficinas. Y bueno, pues se compró el material, todo lo demás. Javier Silva nos apoyó dentro de su capacidad ahí como tesorero del Estado y pues haciendo economías o ahorros y se pudo hacer ese vitral. No sé, tiene muchos años que no voy a la Casa de la Cultura, al edificio, pero sí. Por otra parte, bueno, pues ahí funcionaban pues todos los talleres, el maestro Bazán, por ejemplo, que era muy creativo, ¿no? Todas las invitaciones para los eventos culturales que eran constantes, ¿no? Constantes, esas exposiciones, porque aparte digamos, de nuestra modesta estancia ahí, hay que reconocer que la Casa de la Cultura, como decía al principio, pues camina por luz propia, pues, ¿no? Hay un muchacho, Rogelio Santibáñez, por ejemplo, vivo, activo, que siempre estaba muy pendiente de esto y decía, no, pues ahora nos toca esto y aquí está el calendario de actividades y la agenda, ¿no? Creo que se ha mantenido la actividad cultural por luz propia, digo, que camina, ¿no? Y por las tardes, como dice Miguel Ángel hace rato, ¿no? Que le prohibieron a las 5 de la tarde ya cerrar, bueno, pues era la más actividad, los alumnos salían de la escuela, de la primaria, de la secundaria, y era una cuestión, una alegría ver pues, chiquillos, jóvenes y todo lo demás, y oír en los pasillos de la institución, pues todo el murmullo de instrumentos musicales, de marimba, ¿no? Había alumnos de la escuela digo, que estaban en los cursos, los talleres de marimba, y había serigrafía, no, digo, muchas cosas más que creo que Jorge después fortaleció y Miguel Ángel cuando le correspondió estar ahí. Entonces ahí no hubo grandes contribuciones, digo, en algunas ocasiones, por ejemplo, trajimos a algunos personajes como Heraclio Cepeda, que partieron un seminario, el maestro Carlos Montemayor, ¿no? Que habló sobre sus obras, las obras publicadas, algunas exposiciones, y bueno, el apoyo que le podíamos dar, y ahí mismo pues funcionaba en un edificio, no sé si sigue actualmente, Seminario de Cultura Mexicana, que también ahí sesionaban, ¿no? Entonces, creo que es una institución noble, que hoy tiene en sus manos la dirección Emilio de Leo, que es un joven talentoso, buen director que ha tenido gran experiencia, fue secretario de Cultura, fue secretario de la Ciudad de los Archivos, y creo que tiene mucho para contribuir, ¿no? Tiene mucha madera para contribuir al crecimiento y a la consolidación de esta noble institución. Bueno, que 50 años se dice fácil, pero pues no es tan simple, ¿no? 150 años, medio siglo de actividad constante y permanente de la vida artística y cultural de Oaxaca. Pues gracias. Pues toda esa historia que nos comentan acerca de todo lo que tenían que hacer para poder impulsar y que los jóvenes pudieran llegar a la Casa de la Cultura es interesante, que nos puede llevar a este punto que ya habían mencionado también acerca de los recursos, que muchas veces son escasos. Así que la siguiente pregunta, ¿qué tan complicado fue impulsar la cultura y la misma Casa de la Cultura con quizás algunos recursos pues limitados? Si nos pudiera comentar, empezamos nuevamente con el maestro Juan Pérez, si nos puede comentar él qué tan complicado. Director, realmente los proyectos, digo, los presupuestos para la cultura siempre van a la saga de todas las prioridades estatales, ¿no? Digo, nunca,
siempre se piensa mucho que digamos, subsanar esas carencias económicas, esos presupuestos bajísimos, ¿no? Que hay, con los que se dispone para muchas esto, el problema de la cultura es un universo. Yo siempre estuve mucho en contra del Instituto Oaxaqueño de las culturas, ¿no? Es la cultura como, digamos, como un concepto, no permite secciones, ¿no? Independientemente de que seamos un estado pluriétnico y pluricultural. Entonces, la cultura en sí nunca tiene presupuestos suficientes para poder hacer la actividad en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito pues, digo, además de la creación artística, ¿no? Entonces, siempre lo que decía hace rato, la cuestión de los vitrales, ¿no? Hay que pensar siempre en la cuestión de corresponsabilidad de la sociedad civil, de, de los apoyos institucionales que pueden darse a través de fundaciones, a través de, que esa es la única forma de subsanarlo. La cultura realmente Oaxaca se menciona mucho, ¿no? Y ya desde entonces, creo que desde el gobierno de Layo Ramírez, no por el de Diodoro Carrasco y todo lo demás, siempre se habla de que Oaxaca es un mosaico pluriétnico y multicultural y muchas cosas más, y que somos un universo, que Oaxaca es una ciudad importantísima a nivel internacional por la efervescencia cultural y creatividad artística que hay. Sin embargo, bueno, pues siempre son castigados con los presupuestos, ¿no? Hoy no creo yo que la Secretaría de Cultura y Artes, y mucho menos pues la Casa de la Cultura, que es un órgano mucho más modesto, aunque con una gran actividad y luz propia, tengan suficientes recursos, ¿no? Creo que el Estado, creo que los diputados, el Congreso, que es quien autoriza de los presupuestos, deben considerar los incrementos sustanciales para la actividad cultural en Oaxaca. Somos un semillero de cultura, ¿no? Entonces, no castigarnos tanto, ¿no? Hay de repente, digo, hay muchas cosas más en las cuales el presupuesto se diluye, ¿no? Sin que tenga una repercusión importante. La Casa de la Cultura necesita un apoyo institucional y un apoyo presupuestario, porque realmente son cientos y cientos de alumnos que acuden ahí a los talleres a formarse artísticamente, y hay pruebas de que muchos de ellos han sido exitosos, ¿no? Creo que seguramente Jorge, Miguel Ángel, estarán de acuerdo conmigo en ese sentido de que siempre hemos estado muy castigados con la cuestión presupuestal. Muchas gracias. Maestro Jorge, bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de los recursos económicos? Si podemos abrir el micrófono, maestro, porque no lo estamos escuchando. En lo que el maestro abre el micrófono, repetimos la pregunta: ¿qué tan complicado fue impulsar la cultura y la misma Casa de la Cultura con algunos recursos limitados? Sí, sí, escuché. Mira, el dinero no es todo muchas veces, pero te permite operar una institución donde la gran cantidad de usuarios están todos los días y a toda hora en las aulas, en los baños, en los corredores, en los espacios que tiene la Casa de la Cultura para satisfacer la demanda de una población creciente. Es tan limitado el recurso que, sumado a las cuotas que pagan los muchachos, los jóvenes, las madres, porque reciban, en esa suma de recursos podrás alcanzar ciertos niveles de calidad en los maestros, en el mobiliario y en todo lo que son los servicios. La Casa de la Cultura es más de 5,000 metros cuadrados de barrido, de usos y además de solicitud de espacios por muchas gentes que les gusta hacer sus reuniones en la Casa de la Cultura, a usar los salones de la Casa de la Cultura, y esto demanda recursos. Nunca, pero nunca han sido suficientes los recursos que el Estado canaliza hacia las instituciones culturales. De ahí que una política real basada en el interés de un gobierno, así sea parte de un eslogan político, cultura y turismo,
nunca ha sido suficiente. Oaxaca en este momento está no solamente por la pandemia o por la situación económica que vive el país, totalmente fuera de toda actividad cultural. Pero además no se implementó este tipo de conferencias que se pueden dar sin muchos gastos, con personajes que tengan el interés de servir a la cultura, que no sentaba a la Casa de la Cultura esas conferencias. Y se daban cada mes durante 2 o 3 años. Buscar mecanismos modernos que permitan el acceso a una generación doliente, excluida de toda manifestación artística en este momento. No existe en la generación actual un acceso a la cultura, un acceso a la manifestación artística que le permita visualizar para un futuro, para su propia existencia, el entender qué es la literatura, la poesía, la música, todo lo que la Casa de la Cultura ha tratado en 50 años de hacer sin recursos. Buenamente a lo que cree que puede ser el operar, los gastos mínimos, el salario de los empleados, que en una gran cantidad se dedican a las diferentes actividades, no solamente artísticas, sino contabilidad, aseo, vigilancia, porque las galerías tienen que estar vigiladas, porque ahí los artistas depositan la confianza en la Casa de la Cultura para resguardar su arte, su patrimonio. Creo que en una institución como la Casa de la Cultura, que se suscribe a la ciudad de Oaxaca, que a mí me tocó también, como Juan, como Miguel Ángel Schultz, abrir extensiones culturales, pero supeditados a los valles centrales y con mucho celo, porque cuando la institución crece, despierta los celos, porque cree en un arrebato de ideas que pretende la Casa de la Cultura tener el Estado como área de influencia. Y no puede ser, porque no tenemos el recurso. 12 millones al año de un recurso no te va a permitir atender 570 municipios. Claro. Lo único que se hacía era homenajes a diferentes personalidades de las regiones. Lo hicimos con Chanta Vino a través de la costa, lo hicimos con personajes del Istmo de Tehuantepec, al maestro Andrés Enestrosa le hicimos un homenaje, la medalla Martín Enestrosa, a Eduardo Mata le hicimos un homenaje por ser el músico en su tiempo el más universal. Así que no es querer invadir áreas sin recurso económico, es pretencioso y es engañoso. Pero sí dedicarse a lo que es la Casa de la Cultura significa tiempo, esfuerzo, creatividad y una buena administración. Y ahí está, y seguirá estando 50 años más la institución. Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel, misma pregunta. Complicado de tener algún recurso limitado y el miedo que da. Pues como decía yo al principio, ¿no? Allí cuando llegué pues me aterré por eso de que ahí espantaban, ¿no? Es una situación muy complicada, ¿no? Tener los recursos, pero fíjate que lo que se encontró, y digo, encontramos entre todos, es la forma de cómo contribuir a volver sustentables el proyecto. Claro que contamos con el apoyo del entonces secretario de Finanzas del propio gobernador, que nos permitió ejercer los recursos que generaba la Casa de la Cultura de manera directa y entregar las comprobaciones de lo que se hacía, y eso nos permitió tener pues cierta, digamos, capacidad para atender las necesidades culturales de la propia comunidad de la Casa de la Cultura. Entonces hicimos eso, comunidad,
se empezaron a hacer algunos eventos como guelaguetzas con los grupos folclóricos que había, con los maestros. Partimos ahí el tema de las taquillas, se quedaba con una buena parte los maestros, el propio grupo para que siguieran activos, una parte se daba y se justificaba a través de las cuentas que se entregaban. Obviamente, pues la secretaria se enchiló con esta decisión, ¿no? Y el asunto es que cuando se trabaja en comunidad se logran grandes propósitos, porque definitivamente lo que ahí ocurrió es que los propios maestros, al impulsar sus actividades, pues eran exitosas. También se acordó que parte de las inscripciones que ellos hacían había un porcentaje, entonces se caminó muy bien en ese sentido, no sentimos el ramalazo de que nos estrangularan. Y bueno, pues hasta donde yo tengo entendido, el año pasado la Casa de la Cultura tuvo un presupuesto de cerca de 27 millones de pesos y que ojalá este año pues le haya ido mejor y el próximo año le vaya todavía mucho mejor. Pero yo quiero aquí señalar algo. Yo creo que, por ejemplo, Comunicación Social del Gobierno del Estado actualmente, y si no tengo mal el dato, y si alguien lo tiene bien que me corrija, tiene un presupuesto de 260 millones de pesos, que es una barbaridad, un mundo de dinero para una imagen, y yo creo que si se invirtiera este dinero en la promoción cultural, pues sería mucho mejor y con mayores resultados de la imagen de un gobierno que yo creo que pondría al gobernador, en este caso Alejandro Murat, en los cuernos de la luna por la actividad cultural que se podría dar. La otra cuestión que es importante también señalar es que habría que tomar en cuenta lo que representa la cultura para hacer esta identidad, ¿no? De comunitaria, identidad del pueblo de Oaxaca, porque esa identidad permite que nuestros hermanos, nuestros paisanos, paisanas que están en los Estados Unidos, pues el año pasado tengo entendido que enviaron 1.700 millones de dólares. Nadie los invierte en Oaxaca. ¿Y en base a qué no rompen con sus nexos comunitarios? Pues con la cultura. O sea que es una inversión enorme, muy importante, que yo creo que habría que luchar que para reasignar estos presupuestos, ¿no? La cultura no es algo de ociosidad, no es terapia, también da resultados, ¿no? Yo creo que todos vienen aquí a Oaxaca a disfrutar de su cultura culinaria, de su cultura, de sus tradiciones, no vienen a darse una vuelta a la Plaza del Valle, a ver tal supermercado, no, vienen a ver aquí el mercado, vienen a ver la plaza, vienen a ver pues ahora sí, toda esta actividad cultural que tenemos, y yo creo que sería una inversión que a corto, mediano y largo plazo, los frutos serían fundamentales, serían enormes, y obviamente también es importante que la cultura haga crecer esta identidad, porque si vemos, pues ya está el experimento de hacer un centro gastronómico a 3 pasos del, ahora sí que del mercado 20 de noviembre, digo, qué necedad de estar, para mí, esa es una opinión muy personal, de estar, no me chocó una frase que decía por ahí, centro gastronómico que va a rescatar la cocina oaxaqueña. ¿De quién la va a rescatar? De nosotros los oaxaqueños, por favor. Es un absurdo. Yo creo que hay que reconocer el valor que tiene la cultura del pueblo de Oaxaca y dejárselo al pueblo de Oaxaca que defina también su historia, su cultura, sus tradiciones y no andar rescatando de nada. Yo creo que allí todo ese recurso debe estar dirigido precisamente a abrirlo a la sociedad y en este concepto de cultura viva que somos, pues apoyarla, invertirle, porque esto va a dar grandes frutos. Aquí hemos tenido pues el pintor gigantes de la pintura, ahí está Francisco Toledo, Rufino Tamayo, o sea, podemos seguir enumerando muchos de los grandes pintores. Obviamente nos hace falta que otras disciplinas también crezcan, pero esa es la mejor prueba de que Oaxaca tiene ruta por sí misma, y si se crean los canales para que se expresen, pues mucho mayor. Si se forman los niños que desde hace 50 años han transitado por la Casa de la Cultura, pues es muy importante que esto se logre y se consolide, ¿no? Entonces yo creo que hay la posibilidad y ojalá la Casa de la Cultura ahora con el maestro de Leo
le devuelvan esa facultad que yo al menos puedo decir que funciona, que le permitan administrar sus propios recursos, que entregue directamente las cuentas. O sea, no va a haber tranza, no va a haber ratería, se puede decir aquí está, no que creo que todo se concentra y de lo que entra ya nada regresa, ¿no? Ya si se perdió en el camino, pues yo no sé porque no me consta, pero creo que si la Casa de la Cultura contara con el ejercicio de sus propios recursos que genera, como dijo el maestro Jorge Bueno, pues muchas personas están ávidas de ocupar esos espacios, a veces de manera gratuita, pero también pueden contribuir de alguna u otra manera, ¿no? Pueden apoyar en algo, y si le permiten ese movimiento ahorita al actual director, yo creo que sería importantísimo que lo pudiera hacer. Muchísimas gracias por esos comentarios. Desgraciadamente estamos llegando ya también a nuestra recta final. Hay muchísimos temas de que hablar, muchísimo de que hablar. Entiendo que el tiempo fue muy corto, no se puede abarcar tanto en una hora, pero les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos hayan podido platicar acerca de todas estas experiencias que han formado a la Casa de la Cultura. Yo también quiero agradecerles personalmente a ustedes por este tiempo, agradecer también a la Casa de la Cultura, pues invitarlos a que sigan con las actividades que estarán durante esta semana, y quiero dejarle la palabra al maestro Rodrigo Vargas. Muchísimas gracias por la asistencia y también, por supuesto, por la atención a toda la gente que se ha conectado a través de las 23 plataformas de igual número, tanto de medios de comunicación como de instituciones que se han enlazado. Y como lo decía el ingeniero Jorge Bueno, cultura es lo que no es natura, o lo que el ser humano, lo que la humanidad hace sobre la natura para tener una experiencia única en el tiempo en el que le toca vivir. Hay que recordar que es muy complejo llevar adelante una institución en donde, al final de cuentas, los beneficiarios, las beneficiarias, pues son los niños y las niñas, los adolescentes, la gente que se congrega alrededor de esas aulas, de esa biblioteca y de esos pasillos. Entre esos muros, una niña toma por primera vez los pinceles, un adolescente pulsa la guitarra, alguien que le gusta la danza ejecuta sus primeros pasos de folclore o de danza clásica o de danza contemporánea. Ahí mismo se lee, se juega ajedrez y también se contempla las obras plásticas. En esos lugares que tienen nombres preclaros como Rufino Tamayo, Arcelia Yañiz, Atanasio García Tapia, Andrés Sinestrosa, Margarita Mazaparada, y que pues han hecho de la Casa de la Cultura un espacio emblemático de nuestra sociedad oaxaqueña. Muchísimas gracias por su atención a este foro memorial de 50 años en donde hemos abordado la década de 1992 al 2001, y les recomendamos y les sugerimos seguir nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Hoy en la tarde tendremos Entre Arcos y Pasillos Los Pies, que es una presentación de danza a cargo de talleristas, alumnas y alumnos de la Casa de la Cultura, tanto en el interior como en el exterior de la institución. Esto será a las 18:30 horas y sigue la exposición Mil Caminos, una mirada del maestro Manuel Jiménez. Por su atención, muchísimas gracias, y seguimos en esta celebración de los primeros 50 años de la Casa de la Cultura. Nos seguimos viendo y escuchando en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.